Hablamos ahora de inflación. Se conocieron los números a nivel nacional y a nivel provincial del mes de enero, el primer mes de este 2024, con un antecedente muy complejo, que fue el de diciembre. Claro. Cómo terminamos el año pasado justo en el cambio de gobierno y las primeras medidas de la administración de Javier Milei, y su impacto indudablemente en los precios que habitualmente las familias argentinas debemos afrontar en nuestra vida cotidiana. Se marcó una desaceleración de unos 5 puntos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, pero los números son realmente altos. Lo estábamos comparando con diciembre, como bien decía Fernando, uno de los meses más complicados. Fíjate los números que dieron a conocer por parte del INDEC y de la DEIE aquí en la provincia. Esto es enero. 19,5%, el interanual ya roza el 260%, a nivel nacional un poquito más arriba, 20,6% el mensual, y en los últimos 12 meses el IPC ya acumula una suba del 254,2%. ¿Querés que veamos cuáles fueron los capítulos que más se incrementaron en la provincia de Mendoza? Otros bienes y servicios, esta es una categoría que por encima del 40% también subió a nivel nacional. 43% en enero, 293,3% interanual. Ya te voy a preguntar de qué estamos hablando cuando hablamos de otros bienes y servicios, pero Dale. téngalo ahí, déjelo ahí con un alfiler pinchadito, porque seguimos avanzando. Transporte y comunicaciones, aquí se incluye sobre todo y tuvo una gran incidencia el aumento en los combustibles, 23,9% en enero, 236,7% ya el interanual. Esparcimiento, 20,6%, tuvo que ver también con una cuestión estacional por ser el mes de enero, siempre está en el top 5 en el mes de enero esa categoría. Equipamiento y hogar, 19%, sobre todo por el aumento en los electrodomésticos, casi 300% ya en lo que va del año. Y el rubro más sensible, como siempre decimos, alimentos y bebidas, 18,8%, por debajo del nivel general, pero un número realmente alto también. La clave está en el acumulado, en Claro. el interanual, casi 300%, alimentos y bebidas en 12 meses. Otros bienes y servicios impacta a la vista, Vani. Mucho. Solamente en 31 días del mes de enero, 43% de incremento. ¿Qué elementos o qué productos integran bienes y servicios? Servicios entiendo lo que puede llegar a ser. Ahora, si hablamos de bienes... Estamos hablando del alquiler de los salones de fiesta. En esa categoría también entran los pañales, la renovación del documento o del pasaporte, los servicios de un sepelio, de una mudanza, los fletes, la cosmetología, perfumería, el shampoo, el jabón de tocador. Realmente es muy variada esta categoría y ha liderado el aumento mensual, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Son cosas de las que se puede prescindir o economizar, pero tarde o temprano también las tenés que consumir y las terminás pagando más caras. El gobierno señala que esto muestra un cambio que puede comenzar a ser el principio del fin de etapas inflacionarias extraordinarias. Argentina ha quedado como el país más inflacionario con estos guarismos de enero, ¿eh? Sí. Esto es literal. ¿Qué dicen desde el gobierno? Que indudablemente comienzan a verse los efectos del plan aplicado en diversas áreas. Que la desaceleración y el enfriamiento de la economía provocará estancamiento de ventas, menor poder de compra de los salarios, esto está muy claro. Para luego comenzar una etapa, según entornan desde el gobierno la frase, de bonanza, de mejores resultados, de otro aspecto en la vida cotidiana, lo que muchos hoy han señalado como la B. Veníamos acá, vamos a frenar todo para luego comenzar un proceso de crecimiento. ¿Dónde va a terminar? Chi lo sa, decía mi nona italiana. Esta es la realidad y esta es la contundencia que marca otra placa y que vos das cuenta de algunos elementos de la canasta alimentaria. Vamos a ver el tema de las gaseosas.
por segundo mes consecutivo termina siendo el producto alimenticio que más se incrementó, 46,7%, solo en un mes. El café, el té y la yerba, 37,7%, escalaron en su valor. El aceite y la manteca, 35,3%, la leche y los huevos por encima del 26%, el pan casi 26% también, alimentos de primera necesidad. Las carnes, 12,3%, es un incremento alto, pero si lo comparamos con el resto de los productos que tenemos acercado... Y medido respecto de lo que ocurrió en diciembre, por ejemplo, con las carnes vacunas, aviares, porcinas y demás. Un poco menos, claro, que lo que sucedió en el mes de diciembre. Pero fíjate el aceite, hay faltante, además de aceite, y sigue la venta restringida de hasta 2 envases por familia. Pues volvemos en un minuto, Vani, para hablar de la pobreza y la indigencia en Mendoza y cómo han quedado esas líneas que marcan los umbrales si estás adentro o afuera de algo que a todo el mundo le escapa. Claro que sí. Al menos a la línea de pobreza como el primer escalón por debajo de la línea media. Ismael Bermúdez, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Nosotros dimos algunos números, sería interesante realizar algún análisis. No es para descorchar nada, por el contrario, una inflación rondando el 20% es una catástrofe, podríamos llegar a decir, en términos de las economías a nivel mundial. ¿Cuál es tu análisis respecto de lo que has podido ver en este primer mes del año y cómo se aspecta el segundo mes, febrero, en donde ya venimos transitando la mitad del segundo mes del año? Mirá, yo lo que estoy viendo es lo siguiente, el 20,6% tiene que ver con el hecho de que la carne, que tiene una ponderación, un peso muy importante en el índice general, subió poco en enero. Ustedes recién lo marcaban, 12,8%. Ahora, si ustedes miran el resto de los alimentos, la mayoría aumentó entre el 30 y el 40%. Y muchos rubros en enero aumentaron por encima de lo que habían aumentado en diciembre. Me refiero, mirá, te doy un ejemplo. La leche fresca aumentó 37% en enero. En diciembre había aumentado un 34%. Mirá vos. El yogur, 31,7%. En diciembre, 29,4%. La cebolla, 21,56, en diciembre 12,8. Lechuga, 49,22, en diciembre 20,21. Sal fina, 60,43% versus 31,71. El café, 70,45% en enero versus un 40,65% en diciembre. Quiere decir que depende porque muchísimos productos, y ahora me voy a referir especialmente a los artículos de limpieza y jabón de tocador, en donde casi todos en enero aumentaron más que en diciembre. En diciembre aumentaron en promedio un 30% y en enero aumentaron un 40%. Quiere decir que el peso del rubro carnes, que es muy fuerte en el índice general y en el índice de los alimentos en especial, llevó a que, digamos, apareciese... Se morigerara el crecimiento, Claro, moderara el crecimiento promedio de los precios. ¿Qué se puede ver en febrero, Ismael? Y en febrero, bueno, espera. Y la otra cosa es que en enero aumentó muy fuerte las prepagas por encima de lo que habían aumentado en diciembre, el transporte público de pasajeros también lo mismo, más en enero que en diciembre. En febrero, ¿qué es lo que se puede esperar? Bueno, tenemos que esperar un aumento muy fuerte en el transporte público de pasajeros, porque ustedes saben muy bien que aquí en la región metropolitana, que tiene un peso muy grande en el índice general de todo el país, porque es prácticamente el 45%, es lo que pesa en la medición general, estamos teniendo aumentos entre el 251 y el 350%. Eso por lo menos le agrega entre 5 y 7 puntos a la inflación de febrero. Si le sumamos otros servicios públicos, el aumento del peaje, el propio aumento de las prepagas
Bueno, una nueva tarifa, por ejemplo, yo, en términos de electricidad, una nueva tarifa a partir del 1 de febrero. Y el impacto de la redefinición de quiénes son los sectores alcanzados por los beneficios y no. Claro, tenés mucha razón. Me parece que la cosa va a impactar por ese lado. Me parece que eso van a ser los mayores impactos respecto de lo que habitualmente observamos, que es lo que marca la línea de la indigencia, que es fundamentalmente la canasta alimentaria, ¿verdad? Sí, pero de todas maneras, sí, la canasta de sí, pobreza, sin el alquiler, ya ronda casi los 600.000 pesos. En Mendoza superamos el $500.000 de pesos. Enseguida vamos a hablar de ese tema. Claro que sí. Por eso, pero se acerca, digamos aquí en Capital y Gran Buenos Aires, se acerca sin el alquiler a casi, creo que está en 590 y pico mil pesos, o sea, casi 600.000 pesos. Con un alquiler súper modesto estás en 750.000 pesos. Bueno, yo creo que muchísima gente, es muchísima la gente, incluso con trabajo registrado, que no tiene un sueldo de esa magnitud y por lo tanto es considerado pobre. Por lo tanto, la medición de pobreza, si hoy se estuviese realizando hoy en la Argentina y se difundieran esos datos, tendríamos un nivel de pobreza muy superior a la que dejó Alberto Fernández, que además fue superior a la que dejó Mauricio Macri, que fue superior a la que dejó Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la sucesión, lamentablemente, de la cuestión. Quizá estaríamos cerca del 50%, no lo sé, pero evidentemente con estos valores que estamos hablando de casi 600.000 pesos, con algunas diferencias en los valores de las canastas según las regiones y según las provincias, evidentemente estamos frente a un incremento de la pobreza. Y lo que más llama la atención, que lo que más está creciendo y lo que más estuvo creciendo es el aumento de la indigencia. En proporción creció más la indigencia que la propia pobreza. Y la indigencia, sabemos por definición, que son personas u hogares que no tienen ingresos suficientes para alimentarse. Exclusivamente el gasto en alimentos, no llegan a cubrir el gasto en alimentos. Creo que esta es la situación que estamos teniendo y de ese punto de vista creo que es muy, pero muy preocupante porque al mismo tiempo los datos macroeconómicos están diciendo de que la Argentina ya está en recesión económica porque tiene 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica, pero una caída muy fuerte. Este primer trimestre se está hablando de una caída de la actividad económica entre el 5 y el 6%, que tiene que ver con el hecho de que, bueno, el consumo interno se desplomó, la gente no tiene los ingresos suficientes como para comprar lo que compraba antes, las empresas o los fabricantes, bueno, hay muchas líneas de producción que ya no necesitan producir tantos como en meses anteriores, que ya estaban en declinación. Ojo, no es que partimos de una buena situación y entramos en una mala situación. Ya con Alberto Fernández, en la segunda parte del año pasado, ya estábamos en declinación, especialmente en la producción manufacturera y en la construcción, y todo eso se acentuó en estos 2 primeros meses del gobierno de Javier Milei. Abrazo grande, Ismael, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vanina. Vamos a ver esos números de los que hablaba Ismael. Estos son los de la canasta básica total en Mendoza. En el mes de enero se incrementó 17,6%. El interanual ya supera el 275% y la línea de la pobreza que por primera vez supera ampliamente el $500.000 de pesos y se ubica en los 551.527 pesos, una familia de 4 integrantes sin los gastos de alquiler. En Argentina subió 20,4%, casi 265% el interanual y casi 600.000 pesos, tal cual indicaba Ismael, es el costo, es la línea de pobreza. Y ahora los otros datos. Lo escuchábamos recién a Ismael diciendo, creció mucho más la indigencia que la pobreza. ¿Sabes cuánto más? 30 puntos más. El interanual está en 307,3%. El anterior estaba a 275%, por lo tanto es un incremento bastante distinto. En enero 17% en Mendoza, 18,6% a nivel nacional. En concreto, ¿de cuánto estamos hablando? Esto es lo que nos importa. Sí.
234.000 pesos casi en Mendoza para no caer en la línea de la indigencia y casi 300.000 pesos ya a nivel nacional. Alimentos, algo básico para poder crecer nutrido. Nos propusimos hablar de cómo ha ido evolucionando. Ismael hacía mención. Un gobierno tras otro a nivel nacional. Acá nadie se salva, esto está clarísimo. Claro. El camino errático de la economía desde hace muchos años en la Argentina nos está marcando una situación extremadamente desafiante. Pará, y nosotros tenemos trabajo. ¿Qué pasa con la gente que no está registrada? O la gente que solamente hace changas en el día a día. Vamos a ver la evolución y vas a comprobar cómo el índice inflacionario termina impactando en esta curva de crecimiento de la pobreza en la provincia de Mendoza para que se observe y que no quede en un mero dato de decir 500.000, 550, 293.000. Observa. ¿Partimos desde enero del 2023, Vanina? Sí, 146.895 pesos era el costo en ese momento, hace un año, de la canasta básica total. Realmente nos hemos olvidado cuánto salen las cosas cuando uno va al supermercado, ya no se acuerda, pero vas no fue hace naturalizando tanto. Porque lo incorporás. Sí, totalmente, pero en este gráfico de línea ascendente y de una manera bastante marcada, podés ver que superó la cifra de los 200.000 pesos, el número redondo, en junio del 2023, ya en septiembre llegó a superar los 300.000 pesos. ¿Se entiende que en 8 meses, 9 en realidad, desde el 1 de enero al 31 de septiembre, la canasta alimentaria se había incrementado más del 100%? ¿Ves cómo vamos perdiendo de vista? ¿Y sabes por qué también se pierde de vista? Porque hay un montón de productos que muchas familias lo tomaban de la góndola de manera automática. Claro. Porque era el hábito de consumo. Cambió radicalmente, notablemente. ¿Sabes cuántos productos que antes tomábamos y dejábamos en el carrito hoy ni siquiera pasamos por la góndola? Esta es la realidad. En 9 meses, el doble. Y del mes 9 al mes 13, ¿cuánto? 70%, por lo menos. También 469.000 pesos ya en diciembre del 2023. Y mirá qué rápido pasó a otro número redondo. Por eso dije el mes 13. Por eso dije el mes 13. Tenés razón. 551.527 pesos. Y esto también marca a las claras lo que se está viendo en la mayoría de los supermercados, en donde están teniendo un gran crecimiento las ventas de segundas marcas, alternativas, o terceras, y ya no las primeras marcas. ¿Cuántas veces se ha cambiado por productos que podemos, no hace falta que prioricemos determinada marca, directamente desconocidas, las metemos al carrito para tratar de que nos alcance, para ahorrarnos unos pesos? Y en el mejor de los casos, otra es la retracción del consumo. Directamente. Cambiar el hábito de consumo. Gracias, Vanina.